Mi nombre es Yulisa Paola Caraballo y soy integrante del grupo número 7. Le estaré hablando sobre la revolución industrial. Origen de la revolución industrial. Fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840. Tuvo su origen en Inglaterra. Se originó en Inglaterra ya que allí se daban las condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas por su posición insular que facilitaba el comercio, la producción de lana y además por su evolución política. Esta transformación inicia en los textiles de algodón, cuando en 1733 John Kay inventa una lanzadera que aumenta la producción de telas. Esto requería incrementar la producción de linaza, de hilaza, por lo que las asociaciones ofrecieron premios en metálico para quienes inventaran una máquina para aumentar la producción de hilaza. En 1764, Hargreaves inventó una hiladora movida por fuerza hidráulica, con lo que se amplían las energías disponibles para la industria. En los 80, James Watt inventó una máquina de vapor de movimiento rotatorio continuo, lo que volvió la fuerza industrial independiente de las corrientes de agua. Causas de la revolución industrial. Causas políticas. Luego del triunfo de la revolución burguesa del siglo XVII se abolió el sistema feudal. En Inglaterra se vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios, lo que llevó a mayores libertades civiles. Socioeconómicas. Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control del comercio con las colonias, dando lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos comercios. Las innovaciones que surgieron permitieron un aumento en la productividad, que significó la producción de más alimentos. Esto generó este aumento de población, aumentó la mano de obra y generó un éxodo rural. Esta población desplazada se convertía en una bolsa de mano de obra disponible. Geográficas. La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir este proceso, para la generación con la máquina de vapor, las innovaciones con la máquina de vapor. Además de tratarse de un territorio insular que permitía el comercio, tenía una situación de ventaja. Consecuencias de la revolución industrial. Se puede dividir en tres consecuencias fundamentales. Mecanización del trabajo y grandes fábricas. Esto generó un descenso del trabajo artesanal. O sea, no se necesitaba exactamente el trabajo hecho a mano. Los talleres fueron desplazados por grandes centros. Ya no se necesitaban talleres porque había mucha maquinaria, sino que hacían centros para las maquinarias. El aumento de la producción de diferentes tipos de productos, mayormente textiles. Cambio en la estructura económica y en la sociedad. Se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Origen del sindicalismo. Algunas empresas se sindicalizaron, crearon sindicatos para entre los empleados. Nuevas ideologías como el socialismo. Crecimiento de la sociedad, de las ciudades y éxodo rural. Crecimiento de las ciudades, condiciones de vida precarias, ya que la gente migrar hacia la ciudad, vivían hacinados en lugares pequeños, tenían falta de agua, falta de comida, falta de insumos básicos de higiene, y la mecanización del trabajo aumentó la mano de obra por el éxodo rural, o sea, hacia la ciudad. Eso fue todo, gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sara Ramona Matos Villanueva y pertenezco a lo que es el grupo 7 y le estaremos hablando sobre lo que es la revolución industrial. En lo que es la revolución industrial, podemos ver que se generaron lo que fueron diferentes cambios en la estructura económica y social de esta. Allí se expone, estos cambios se expanden a lo que fueron los grandes centros de producción industrial
que se crearon en ese entonces. Estos grandes centros venían dirigidos por nuevas personas, nuevos trabajadores con una naturaleza muy distinta a lo que es la naturaleza que llevaban los trabajadores de las otras épocas actuales. Estos trabajadores se llamaban proletarios y crearon lo que fue una nueva sociedad. Esto quiere decir que la aparición de esta clase social y su peculiar condición de trabajo, que era muy distinta a lo que podemos mencionar, sitúa lo que es el origen del sindicalismo, que es una nueva ideología de un socialismo. También en la revolución industrial se generaron lo que fue el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Allí puedo decir que esas ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante, porque a la llegada de lo que fueron la población rural a lo que es la ciudad, esto causó lo que fue una revolución industrial, porque la nueva tecnología que tenían que crear, más que había más mano de obra que podían utilizar para crear aquello. Como consecuencia de lo que es el éxodo rural, se dice que modificó lo que fue su estructura, lo que es su tamaño, porque las ciudades eran pequeñas y al éxodo rural que se produjo en ese entonces produjo lo que fueron condiciones precarias de higiene y también precarias de sanitaria, porque eran demasiadas personas para lo que es para lo que se considera en esa época la ciudad. Entonces tenían problemas con lo que era el alcantarillado, y también los espacios eran muy reducidos y tenían muy poca higiene, muy poca agua potable. Se produjo también lo que eran diferentes características en lo que fue la revolución industrial. Podemos mencionarla, que fue el gran aumento de la producción de mecanización, o sea, de la mano de obra, también los cambios en la estructura, el impulso de lo que fue el carbón para la energía eléctrica y la mejora de los medios de transporte y de comunicación. También se generaron lo que fueron diferentes inventos en la revolución industrial. Entre ellos yo les puedo mencionar que fue la máquina de vapor, que se construyó en el 1767, y la máquina hilar, que se generó en el 1767, perdón, y la máquina de vapor, que fue en el 1769. También se produjo lo que fue el invento de un barco de vapor, que fue en el 1787, y el ferrocarril. Este fue en el 1814. También está la bicicleta, que fue en el 1817, y la máquina de escribir, que fue en el 1829. La primera revolución industrial que se produjo en lo que es Francia y otros países, todos los elementos ya mencionados causaron la revolución, que esto fue lo que significó lo que fue el aumento de la inflación en la historia humana. La sociedad occidental y gran parte del mundo se beneficiaron de este fenómeno, ya que esto generó lo que fueron cambios económicos, también generó transporte, generó comunicación y sobre todo mejoró lo que fue la estructura social. Y no fueron las mismas porque Inglaterra se debe también a lo que fue la revolución industrial. Una prueba de eso, podemos decir que fue la revolución industrial en Francia. Y
Europa. Aunque no se generó con un gran crecimiento al momento, podemos decir que aunque se generó lento en el siglo XIX, esto generó lo que fueron diferentes cambios y sus transformaciones se deben a eso también. Entre las etapas que se produjeron en la revolución industrial, le puedo mencionar que la primera etapa se produjo en el 1760 hasta el 1840. Sí. Y esta etapa generó lo que fueron grandes cambios. Ahí fue donde se utilizó la mecanización. En la segunda etapa se produjo lo que fue la electricidad, y en la tercera etapa se produjo lo que fue la informática, y en la cuarta etapa se produjo lo que fue la digitación. Entonces, espero que este video le haya sido de ayuda. Hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias por su atención.